A propósito del paro nacional y de la reforma tributaria, ¿de dónde salieron esas definiciones de derecha e izquierda para definir un sistema económico y de partidos políticos? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. A finales del siglo XVIII se presentó la Revolución Francesa, en donde básicamente el pueblo se rebeló en contra del rey porque éste se estaba metiendo el dinero del pueblo en cositas. ¿Qué hizo la plata? Me la metí en cositas. En esa época no era muy común que el pueblo se rebelara o se sublevara al rey, por dos razones. Una, porque el rey era visto como un ser superior. Dos, el pueblo no podía pensar. De hecho, en esa época no existían ni las universidades ni las escuelas. La educación estaba disponible únicamente para la clase aristocrática y fue precisamente los pensadores rebeldes de esa clase aristocrática como Voltaire, Rousseau y Montesquieu quienes salieron con el cuento de que el conocimiento humano podría combatir la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Ese pensamiento se regó como pólvora. Además, por esos tiempos, Estados Unidos ya se había independizado de Inglaterra. El rey de Francia era Luis XVI y estaba casado con María Antonieta. Por esa época habían acabado de salir de una pandemia y la economía estaba muy débil porque se habían perdido todas las cosechas. Obviamente el pueblo estaba hambriento. Mientras tanto, el rey seguía gastando como rey, comprando avioncitos, camioneticas. No, él no. Entonces, claro, el derroche del rey, el hambre del pueblo y el inicio del pensamiento crítico fueron los detonantes para que se iniciara una rebelión. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! En esa época existían tres estados. El primer estado era la iglesia, el segundo estado era la nobleza, que eran los dueños de la tierra, y el tercer estado era el otro 97% de la población que carecía de decisión política, pero eran los que pagaban los impuestos. Cuando el tercer estado decidió protestar, se fueron al Palacio de Versalles donde vivía el rey y la reina. Y la reina le dijeron que el pueblo estaba protestando porque no tenían pan para comer. Y de ahí fue que salió esa famosa frase que ella dijo: pues si no tienen pan... ¡Que coman pasteles! Obviamente esa gente se pegó una emputada. Resulta que el rey declaró el estado en bancarrota para poder resucitar la economía y para eso convocó a los tres estados generales, lo que es la iglesia y la nobleza por una parte y el proletariado por otro lado en 1788. Si dejamos que una hormiga se enfrente a nosotros, todas podrían hacer lo mismo. Esas hormigas, aunque sean unas canijas, nos superan en 100 contra 1. Y si llegasen a esa conclusión, se acabaría nuestra forma de vida. No es cuestión de comida. Lo que importa es mantener a esas hormigas a raya. Estuvieron presentes diputados de los tres estados, más o menos 1.200 personas. La mitad representaba a los primeros dos estados, es decir, la iglesia y la nobleza. Y la otra mitad representaba al pueblo. Los dos primeros estados reclamaban el voto por estamento, que le aseguraba la mayoría porque ellos eran dos estados, la iglesia y los nobles. Y el tercer estado, que era solo un estamento, reclamaba un voto por persona que permitía más igualdad a la hora de la votación. Entonces, claro, los dos primeros estados, que eran los que mandaban la parada, se negaron a la petición del voto por persona. Entonces bloquearon los votos del tercer estado y los sacaron del recinto de votaciones. Los del tercer estado montaron una asamblea nacional solitos, pero el rey no le gustó esa vaina porque, claro, ¿a qué rey le va a gustar que se rebelen en contra de él? Pero cuando les mandó a la guardia para acabar con la guachafita, el tercer estado, con la ayuda del pueblo, se tomaron la Bastilla, que era el lugar donde guardaban las armas. ¡Muerte a los aristócratas! Entonces, ¿qué pasó? Que al rey le dio culillo y quiso conciliar con el pueblo porque ya estaban armados y de tú a tú con la guardia. Vamos a arreglarlo con una cerveza. Entonces, claro, convocó a una asamblea que la llamaron la Asamblea Constituyente para que no lo fueran a derrocar, en donde iban a declarar los derechos del ciudadano, la suspensión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la iglesia, la constitución civil del clero, la libertad de prensa y obviamente una nueva constitución política. Cuando ya estaban reunidos en ese recinto para la constituyente,
A la derecha se sentaron los que defendían la monarquía parlamentaria, es decir, los que apoyaban al rey como jefe de Estado. Y a la izquierda se sentaron los partidarios de una nueva república y los que representaban a las clases medias y las clases populares. De ahí fue que nació la definición ideológica del concepto de ser o de derecha o de ser de partido de izquierda. Y fue así como se dio inicio a la Revolución Francesa que hoy todos conocemos. La reina y su pandilla de aristócratas deberán pagar el precio de su glotonería. Los mataremos a todos como si fueran perros. Luego le cortaron la cabeza al rey, a la reina, en fin.